Buen día, soy Marco Antonio Santana Ugarte, estudiante de Prepa Línea CEP, y voy a hablarles de mi proyecto integrador, Investigación de los Derechos Humanos. Retomando la actividad 6 con mi anteproyecto. En la introducción les comenté, los derechos humanos y la diversidad cultural van estrechamente ligados, ya que sin el conocimiento de esta diversidad cultural no se podrán llevar a cabo. Estos derechos humanos, en cuestión de la diversidad cultural, tenemos en cuenta todas las diferentes culturas que existen en el país, y en este caso, la defensa de los derechos para indígenas es mucho más fácil con estas bases sin limitaciones. Les hablo específicamente de los derechos humanos de los indígenas, porque mi trabajo estuvo enfocado directamente a ellos, a esa minoría. Normalmente, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos en general, pero no nos fijamos en las minorías, que solo los derechos humanos son derechos que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir. Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente de un entorno de libertad, justicia y paz. El derecho a la vida, a la libertad de expresión y de conciencia, a la educación, a la vivienda, a la participación política o de acceso a la información son algunos de ellos. El respeto hacia los derechos de cada persona es un deber de todas las autoridades. Se rigen por los principios de universidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la autonomía y a la libre determinación, así como el uso y aplicación de su derecho consuetudinario a su lengua, a la consulta previa, a la preservación de su cultura y al acceso a la tenencia de la tierra y el uso y disfrute de los recursos naturales. Esos son algunos derechos humanos de nuestros indígenas. Desde el año 1994 se celebra el Día de los Indígenas, cada 9 de agosto. Hoy, en la Tierra existen más de 5.000 grupos indígenas, cifras que se traducen entre 170 millones de personas aproximadamente, un 5% de la población mundial que siguen sufriendo marginación, explotación, represión, persecución, tortura y asesinato. A menudo el robo de sus derechos los convierte en refugiados e incluso los obligan a abandonar sus lenguas, sus costumbres y su pueblo. La marginación los condena a carencias educativas, sociales, sanitarias y laborales. Por todo ello, en ayuda a la acción, llevamos varias décadas luchando por el respeto de todos los pueblos del mundo, el respeto a la cultura y a la conservación de la identidad. Definimos el derecho de los indígenas como el reconocimiento colectivo de un pueblo natural, de una región donde se incluyan los derechos humanos, así como también el derecho a su propio idioma, su cultura, religión y el territorio que tradicionalmente habían habitado su pueblo. En especial, esto último tiene una gran relación con el colonialismo y la invasión de la tierra en épocas anteriores y la justicia retribución actual para la supervivencia de los pueblos originarios de su cultura, su forma de pensamiento y su perspectiva del mundo. Es necesario promover la diversidad cultural, fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos. Este mismo instrumento establece la necesidad de garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, incluyendo los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, a la salud y la erradicación de la discriminación. Especialmente nos vemos a enfocar como anteriormente trabajé en mi actividad número 6, en el municipio en el que vivo ahora, que es Atlacomulco, y específicamente en la comunidad de San Pedro del Rosal. El objeto de estudio es en que si la diversidad cultural tiene el compromiso de respetar los derechos humanos y libertades de las minorías. En este caso,
En especial son los derechos de los indígenas, como ya lo habíamos mencionado. El planteamiento del problema que investigué es que en mi contexto aún hoy en día se sigue menospreciando a las personas de comunidades indígenas simplemente por sus vestimentas o su forma de hablar. En muchas lenguas, en muchos lugares se agreden sus valores, negándoles oportunidades de trabajo o educativos e incluso se ven discriminados en un contexto social. El Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y disminuir ese nivel logrado. El poder público debe hacer todo lo necesario para que sean superadas la desigualdad, la pobreza, la discriminación, específicamente con nuestra minoría, que son los pueblos indígenas, la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos tienen la difusión de contribuir al desarrollo integral de la persona, buscar que todas las personas gocen de una esfera de autonomía donde sea posible trazar un plan de vida digna que pueda ser desarrollado, protegido de los abusos de autoridades, servidores públicos y de los mismos particulares. Representa límites a las actuaciones de todos los servidores públicos sin importar su nivel jerárquico o institución gubernamental, sea federal, estatal o municipal, siempre con el fin de prevenir los abusos de poder, negligencia o simple desconocimiento de la función. La justificación de mi investigación de la actividad número 6 está basada por la influencia que han tenido otros países en México. Se piensa que ser indígena es algo despectivo. Por ello, es importante reconocer los derechos humanos de nuestros indígenas, ya que son violados y no han tenido el reconocimiento que merecen. En la delimitación espacial, ya les había comentado que yo actualmente vivo en Atlacomulco, Estado de México. En esta zona la mayoría de las comunidades son indígenas, por ende, sus derechos humanos no son conocidos y por lo tanto no son respetados. Buscar que todas las personas gocen de una esfera de autonomía donde sea posible de trazar un plan de vida digna. Esto es la justificación de mi investigación. Provenir los abusos de poder, negligencia, simplemente desconocimiento de la función, porque es lo más básico. Los indígenas no saben sus derechos o no los conocen, y si necesitamos como sociedad llegar hasta los últimos rincones de nuestros pueblos indígenas para darles a conocer todos y cada uno de sus derechos. Se representan límites en las actuaciones de todos los servidores públicos, sin importar su nivel jerárquico, porque desafortunadamente diariamente vemos negligencia, abuso de autoridad, gubernamentación de las leyes y sobre todo sus derechos. El gobierno tiene que crear condiciones suficientes que permitan a todas las personas tomar parte activa en el manejo de los asuntos públicos y en la adoptación de las decisiones comunitarias vía democrática. Actualmente, la clasificación de los derechos humanos han sido diversos. Así podemos encontrar clasificaciones que atienden a su naturaleza, al origen, contenido y la materia a la que se refiere, con su propósito pedagógico. Han sido clasificados en 3 generaciones, esto en función al momento histórico que sugirieron o de reconocimiento que han tenido parte de los estados. Es conveniente indicar que en el agrupamiento de los derechos humanos en generación no significa que algunos tengan mayor o menor importancia sobre otros, pues todos ellos se encuentran en la dignidad humana en principio y fin a alcanzar. Así, entonces, en la primera generación fueron agrupados los derechos civiles y políticos, en la segunda generación los derechos económicos, sociales, culturales, y en la tercera generación se agruparon los que corresponden a grupos de personas o colectividades que comparten intereses comunes como nuestra minoría indígena. Actualmente es mayor aceptado clasificar los derechos humanos únicamente en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. Es importante decir que dentro del conjunto de derechos humanos no existen niveles ni jerarquías, pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se encuentra obligado a tratarlos en forma global y de manera justa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. En el marco teórico encontramos mucha información, sobre todo recopilé lo más importante en las 4 fuentes de información sobre derechos humanos y diversidad cultural
que anoté en mi actividad número 6. Para la metodología se utiliza la cualitativa para realizar una serie de cuestionarios que nos ayudará a conocer más a fondo las situaciones en las que se te dé a conocer los derechos de los indígenas y saber qué tanto se desconocen sobre el tema. Y en la cuantitativa podremos tener las cifras exactas de los casos en los cuales han violado los derechos de los indígenas. Esto es todo lo que les podría decirles sobre mi proyecto que realicé sobre los derechos humanos de los indígenas.